Bien, un saludo hermanos a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Estamos entonces a la luz de las Escrituras. Gracias al Señor porque podemos seguir trabajando para el Señor. Estamos, hermanos, en Hechos, capítulo 1, la segunda parte. Hoy día empecé un poquito más tarde, pero aquí estamos para trabajar en la obra de nuestro Rey, nuestro Señor. Así que vamos entonces, hermanos, vamos a partir del versículo 12 al 20, más o menos. A ver, voy a ir un poquito antes porque me interesa trabajar ahí del 9 al 11, por ahí podría ser. Vamos a ver un poco ya cuando el Señor parte, se despide de los apóstoles y ¿no es cierto? Ya habla del regreso del Señor. Entonces, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Y aquí estamos, ojalá podamos conectarnos, comunicarnos, que ya estamos en el aire. Pareciera que por la radio no pude salir hoy día, siempre tenemos complicaciones al respecto, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, nos arreglamos, ya sea por el Facebook o por la radio. Lamento nomás que mi garganta esté tan complicada en la mañana, y siempre tengo problemas con mi garganta, así que les pido disculpas, ¿no? Dice así: después de decirles eso, vieron con sus propios ojos cómo era elevado hasta que una nube le ocultó de su vista. Mientras ellos seguían con los ojos fijos en el cielo, viendo cómo se iba, fijaos, se le aparecieron dos varones vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis ahí mirando al cielo? Ese mismísimo Jesús que se os ha arrebatado así para ir al cielo, va a volver exactamente igual que le habéis visto ir al cielo. Bien, vemos entonces que hoy día, a paso el dato, ¿no? Hoy día estamos con lluvia y seguramente se va a escuchar un poco de la lluvia ya en el audio. Fíjate que este breve pasaje nos coloca cara a cara, ¿no es cierto?, con unas ideas bastante difíciles del Nuevo Testamento. Primero nos cuenta la historia de la ascensión. Fíjate que Lucas es el único que nos cuenta, y nos cuenta dos veces el tema del Evangelio, digamos en el Evangelio capítulo 24, versículos 50 al 53, y también lo hace en el capítulo 1 de Hechos. Ahí habla de la ascensión. Y obviamente no es algo que tengamos que dudar, no dudamos absolutamente ni nadie debiera dudar de lo que es la ascensión, porque era absolutamente necesario por dos razones. Primero, era necesario que hubiera un momento final, ¿no es cierto?, en que Jesús pudiera volver, ¿no es cierto?, a la gloria que era suya. Entonces, los 40 días de las apariciones, después de la resurrección, ya se habían cumplido, y entonces podemos comprender que aquel tiempo, un tiempo especial, no podía prolongarse indefinidamente. Tenía, ¿no es cierto?, tenía que venir esto de la ascensión y tenía que haber un final definitivo. Entonces habría sido mucho peor, ya que las apariciones del Señor resucitado hubieran ido desapareciendo paulatinamente, ya hasta que a lo mejor no hubiese quedado en nada, pero era necesario, ¿no es cierto?, que como Jesús había entrado en el mundo, así como Él entró en un momento determinado, ¿no es cierto?, también saliera de la misma manera, de la misma forma, ¿ya? Y la segunda razón es que debemos trasladarnos, ¿cierto?, con la imaginación al tiempo en que eso sucedió. Y hoy en día sería correcto, ¿no es cierto?, correcto decir que no consideramos que el cielo esté en algún lugar más allá de la atmósfera de la tierra, sino más bien lo concebimos como un estado de bendición, ¿no?, cuando estaremos ya para siempre con el Señor. Pero eso sucedió ya va para 2000 años, ya cuando se creía que la tierra era plana y que había un lugar, ¿no es cierto?, al que llamaban el cielo.
y que estaba allá arriba, ¿no es cierto? Entonces Jesús quería dar a sus seguidores una prueba irrefutable de que Él había vuelto a su gloria. Así que la ascensión se convirtió en algo absolutamente necesario. Ah, entonces cuando Lucas nos cuenta este suceso al final de su evangelio, añade, ¿no es cierto?, que los discípulos, dice, se volvieron a Jerusalén rebosando de alegría. Lucas 24:52 da ese detalle, que los apóstoles estaban rebosando de alegría, ¿ya? Y a pesar de la ascensión, y diríamos, o mejor dicho, a causa de ella, los discípulos, hermanos, estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaba con ellos para siempre. Así que, hermanos, y en segundo lugar, este pasaje nos anuncia la segunda venida, ¿no? La segunda venida de Jesús. Y sobre este tema tenemos que recordar dos cosas. Primero, la primera es que es muy insensato y quizás no debemos especular cuándo va a suceder esto de la segunda venida del Jesús, ¿no? Él mismo dijo, solo mi Padre sabe el día y la hora en que esto va a suceder, ¿ya? Así que, y la segunda es que es parte integrante del Evangelio, que Dios tiene un propósito para la humanidad, eso lo sabemos. Y para el mundo estamos convencidos de que la historia no es un conjunto caótico de situaciones, de casualidades que no van a ninguna parte. Usted sabe eso. Estamos convencidos, ¿no es cierto?, de que toda la creación se mueve hacia un clímax divino. Todo lo que está pasando, hermanos, es porque en algún minuto va a tener un término que tiene que ver y está relacionado con el Señor. Y estamos convencidos entonces de que cuando llegue esto de la culminación, cuando ya terminemos, Jesucristo será entonces el indiscutible amo, Señor, juez, de todo, absolutamente de todo. Así que la segunda venida no es un tema de especulación, ni tampoco de una curiosidad morbosa, sino que es un llamado en el fondo a esforzarnos para que llegue ese día, ¿no es cierto?, que cada día nos podamos parecer más al Señor, a separarnos para Él, ¿no es cierto?, y para que nos halle preparados, porque Él dice que viene como ladrón en la noche. O sea, no sabemos cuándo viene, pero sí sabemos que viene en cualquier momento. Así que hay que estar atentos, ¿ya? Luego pasamos en los versículos 12 al 20, ya pasamos cuando ya hablamos cuando Pedro, ¿no es cierto?, se refiere al fin de Judas, digamos, porque Judas había terminado trágicamente. Ya dice, después se volvieron para Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, que está cerca de la ciudad, a la distancia que permite la ley recorrer en sábado. Entonces cuando llegaron, subieron el aposento alto en el que estaba alojado Pedro, Juan. Ahí nombra a todos los apóstoles, y estos se dedicaban a pleno tiempo a la oración, en comunión, ¿cierto?, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Pero entonces dice, cuando estaban reunidos todos los hermanos en la fe, que eran como unos 120, dice, Pedro se puso en medio de todos y dijo. Ahí Pedro fue el que da uno de los primeros sermón, ¿no es cierto?, o explicación, o él toma la batuta, por así decirlo, ¿no? Hermanos, dice, tenía que cumplirse el pasaje de la Escritura que inspiró el Espíritu Santo a David para que profetizara que Judas, aunque era de nuestro número y tenía parte en nuestro ministerio, se prestaría como guía a los que arrestaron a Jesús. Y Judas se compró un terreno con la paga de su villanía y luego se despeñó y se reventó, saliéndosele todas las entrañas. Y este hecho es ya de dominio público entre todos los vecinos de Jerusalén, que llaman a este terreno, en este caso, campo de sangre, ¿ya? Y bueno, dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, mire lo que él detalla aquí. Pedro detalla una cosa muy importante, que su morada quede desierta y que no habite nadie en ella, pero también dice que ocupe otro su puesto. Y aquí Pedro toma la atención ahí, había que elegir a otro,
Dice, esto dice la Escritura, hay que hacerlo, hay que reemplazar a este Judas, ¿ya? Entonces, antes de tratar con este traidor, ¿no es cierto? Vamos a fijarnos en algunos detalles anteriores. Fíjate que para los judíos el sábado era el día de descanso, en el que estaba prohibido hacer ningún trabajo y no se podía recorrer una distancia superior a 2000 codos. ¿A cuánto equivale más o menos 2000 codos? Son como 900 metros, casi un kilómetro más o menos aproximadamente. Ya, y así que es interesante que los hermanos los hermanos de Jesús estaban ahí, estaban entre los primeros creyentes, ahí estaban entre los 120 y durante su vida ellos habían estado en su contra. Ellos se oponían, ¿no es cierto?, al ministerio de Jesús, según Marcos capítulo 3, verso 21. Ahí dice, ¿no? Y puede ser que para ellos, ¿no es cierto?, como para tantos otros, solamente los convenció la muerte de Jesús y la resurrección. Entonces, a través de la muerte, ellos abrieron su corazón se abrió, ¿ya? Y como nunca lo había hecho en la vida, en este caso, cuando estaba vivo Jesús, no, lo hizo a través de la muerte y de la resurrección. Así que, como dije, se dice que eran como 120 los discípulos que estaban allí y probablemente ninguno de ellos había salido de Palestina, donde habían alrededor de unos 4 millones de judíos estaban allí. Es decir, eran lo mínimo, era muy poco, era por decir como uno por cada 300.000, perdón, uno por cada 30.000, ahí está, uno por cada 30.000, así que era muy, muy, muy poquísimo el grupo que había ahí de creyentes, ya, así que por lo tanto, hermanos, sin embargo, estas 120 personas tenían una tarea enorme. Había que evangelizar el mundo entero, ¿ya? Y la verdad que si algo tuvo un principio pequeño, fue la iglesia, muy pequeño, y quizás seamos los únicos, eso lo podemos aplicar de que seamos los únicos en el taller, en la fábrica, en la empresa, en algún grupo de hermanos. Quizás somos los únicos que estamos allí dando testimonio, hablando del Señor cuando se puede, y el resto nada, no quiere nada seguramente, ¿ya? Pero hermanos, que Dios nos ayude, porque así comenzó la iglesia. Había uno en un grupo más o menos gigante, ¿ya? Pero ese uno es importantísimo para la obra del Señor. Y el deber que tenemos que hacer nosotros es darle testimonio para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. Así que posiblemente seamos, ¿no es cierto?, el principio pequeño de la extensión del Evangelio en nuestra esfera, digamos. Así que, y ya pasamos ya un poco ya al tema del fin de Judas, ¿cierto?, que fue muy trágico. No están muy claros los detalles de su muerte, pero el relato de Mateo no nos deja la menor duda de que él cometió un suicidio. Eso está claro, él cometió un suicidio. Y siempre, fíjate, va a resultar muy incomprensible el que Judas, hermanos, traicionara a Jesús. ¿Ya? Es increíble esto, ¿no? Y se han hecho algunas sugerencias, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas sugerencias, pero todas son improbables, ¿eh? O sea, no son totalmente comprobables o totalmente, ¿cómo lo podemos decir? Son meras especulaciones, pero lo vamos a comentar para que usted más o menos se dé cuenta. Por ejemplo, se ha sugerido que Iscariote quiere decir el de Keriot, y así Judas era como el único apóstol que no era Galileo. Mira el detalle. Judas no era Galileo, y quizás, y tal vez, desde el principio él se sintió como el forastero. Entonces, y eso le hizo estar amargado hasta el punto de creer o de cometer ese crimen horrible. Puede ser, ¿te fijas? Son todas especulaciones, suposiciones que le llamamos nosotros, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa, hay varias suposiciones. Tal vez Judas delató, es muy probable que Judas delató, hermanos, a Jesús,
para salvar su pellejo, por así decirlo, y se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. O tal vez lo hizo sencillamente por dinero. También se especula eso, ¿no? Y en ese caso había sido la venta más barata de la historia, porque vendió a su señor por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Eso es lo que valía un esclavo, lo más bajo posible, ¿no? Ahora, tal vez Judas, también esa otra especulación bastante importante, que posiblemente Judas llegó a odiar a Jesús, porque a otros le podía ocultar su negro corazón, pero Jesús le veía y observaba totalmente toda su vida, ¿ya? Así que le conocía exactamente como era en realidad. Bueno, hay varias más, ¿no? Oh, mira, hay una bien interesante que habla de que la palabra Iscariote viene de la palabra latina sicarius. ¿Usted ha escuchado esa palabra sicarius? Sicarius es asesino a sueldo. Mira, y ahí en Palestina había una banda de terroristas o de nacionalistas, digamos, violentos, que estaban dispuestos a cometer cualquier asesinato para liberar o para librar a su país de los romanos. Entonces tal vez Judas vio en Jesús al que podía dirigir al nacionalismo, ¿no es cierto?, a los nacionalistas, al triunfo, con sus maravillosos poderes. Entonces, y cuando vio que Jesús rechazaba la fuerza, se volvió contra él y lo traicionó. Te fijas que hay hartas suposiciones de por qué Judas traicionó a Jesús, ¿ya? Y bueno, pero hay dentro de lo más inseguro, son muchas, todas estas suposiciones son muy inseguras, pero hay una cosa que es segura, que aparentemente Judas no pretendía que Jesús muriera, sino que lo que quería era colocarle en una situación, ¿no es cierto?, el que él tuviera, que él pudiera, ¿no es cierto?, eh, a ver, se me perdió un poquito, espera un poco. Ya, aquí está. Que la idea, ¿no es cierto?, es que poder empujarlo a ser el líder principal en contra de Roma. Eso sería más o menos la idea de él, pero no tenía intenciones de matarlo, se dice, ¿no? O que lo mataran. Entonces, cuando él ve fracasado su plan, vemos, hermanos, que él no lo soportó y se suicidó, ¿cierto? Y se suicidó movido por un amargo remordimiento en el fondo. Así que cualquiera fuera la situación, Judas pasó a la historia con el nombre más negro que pueda existir en la tierra, ¿no? Ni en el cielo. Así que yo creo que no podía ni puede encontrar la paz nadie que traicione, hermanos, a su maestro. Nadie que traiciona a su maestro puede mantener la paz, o aquellos que son desleales con el Señor. La verdad es que nunca van a vivir en paz. Yo creo eso, ¿no? Ahora, veamos un poco los requisitos, hermanos, de los apóstoles, ¿ah? Aquí en los requisitos de los apóstoles se habla de que había que nombrar a un reemplazante de Judas. Así que dice Pedro, dice así, así que hay que nombrar, siguió diciendo Pedro, para que sea testigo con nosotros de la resurrección de Jesús, a uno de los que han formado parte de nuestro grupo todo este tiempo, que Jesús ha estado conviviendo con nosotros, desde que Juan le bautizó hasta que se le fue al cielo, digamos. Y propusieron a dos, a José, de apellido Barsabás, y al que le llamaban Justo, y a Matías, y se pusieron a orar. Señor, tú conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado que ha dejado vacante Judas para seguir su propio camino. Y dice, y le echaron suertes. O sea, y la suerte le tocó a Matías, que completó el número de los apóstoles con los otros 11. Entonces, lo primero que debemos notar es que el método que usaron ellos, el que había de aquel que tenía que ocupar el lugar de Judas,
no, no, es para nuestra época un poco extraño, o quizás para nuestra cultura es un poco extraño, pero entre los judíos era normal, fíjate, entre los judíos era natural que echaran suerte, hermanos, ¿ya? Porque era así, fíjate cómo se elegía a los cargos y los turnos en el templo. Sí, fíjate que los judíos, ellos siguen practicando varias cosas de lo que hacían en el judaísmo antiguamente, ¿ya? Y una de estas era de que era como que echaban unas piedrecitas, ¿no es cierto?, en un tarrito, estoy hablando muy vulgarmente, ya le ponían nombre ahora a estas piedrecitas y enseguida, ¿no es cierto?, me imagino yo que la primera que saliera, supongo yo, era el elegido, ¿ya? Yo estoy suponiendo nomás eso, no tengo antecedente histórico al respecto. Entonces, vemos, hermanos, que lo significativo, ¿no es cierto?, es que este pasaje nos presenta dos verdades importantes. La primera, la misión de un apóstol era ser testigo, fíjate, de la resurrección de Jesús, ¿ya? Y el distintivo, obviamente, de un cristiano no es saber cosas acerca de Jesús, sino conocer a Jesús. O sea, todos los creyentes tienen que conocer a Jesús. Y fíjate que el error más grande es considerarle como alguien, ¿no es cierto?, que vivió, como alguien que murió y vivió, ¿ya? Y cuya vida nosotros estudiamos como un personaje histórico que como dije, que murió y que vivió en una época, ¿ya? Pero Jesús no es eso, po. Jesús, hermanos, es el personaje, no es un personaje de un libro sencillamente, sino Él es una presencia viva y el cristiano, en este caso, el cristiano, hermanos, es aquel cuya vida entera es un testimonio constante, diario, un testimonio del hecho, ¿no es cierto?, de que se ha encontrado nada menos que con el Señor resucitado y le conoce. Así que fíjate que ese requisito para el futuro apóstol también es para nosotros, también es para nosotros, ¿sí? Tenemos un Cristo resucitado y vivimos con Él como si estuviera al lado de nosotros. ¿Ah? Y también vemos que la segunda, el requisito segundo de un apóstol era que había convivido con Jesús. Mire, y aquí hay otro detalle interesante, hermanos. El cristiano verdadero es el que vive todos los días con Jesús. También es para nosotros. Claro, somos aptos. ¿Cuándo? Cuando vivimos todos los días con Él. Entonces se decía de un predicador, fíjate que hay algunas anécdotas de esto, se decía de un predicador escocés, dice que cuando él estaba predicando, tenía una costumbre él, como que se paraba a menudo, como si estuviera escuchando una voz. Él predicaba y de repente hacía esto, como que estaba escuchando a su Señor. Había otro predicador que se cuenta, o en este caso cuenta que un zapatero, ¿no es cierto?, decía que él cuando hacía frío, él mantenía la puerta abierta. Y le preguntaba, bueno, ¿y por qué mantiene la puerta abierta? Por si acaso el Señor necesita entrar y quiere entrar a este lugar. O sea, daban testimonio de que Dios está vivo y que puede venir, o puede, bueno, eso cuenta la historia, ¿no? Ahora, bueno, y la verdad es que algunas personas cuentan, ¿no?, si el Señor estuviera aquí, algunas personas decían si Dios estuviera en este lugar. La verdad es que Dios siempre está. Él está 100%, 24 horas del día, está al lado nuestro. No tenemos, mira quién tenemos dentro de nosotros. Nada menos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea, ¿qué significa? Que Él siempre está. Había otro comentario que escuché por ahí que decía que había un predicador que estaba en un pueblo listo para predicar y no llegaba la hora, pasaba la hora y no llegaba. Entonces lo mandan a ver qué pasaba con el predicador. Y dicen, es que está hablando con alguien, pero necesitamos que venga a predicar.
y vuelven a buscarlo y le dicen, bueno, necesitamos al predicador que por favor venga, y lo vuelven a escuchar y ellos no querían interrumpirlo, y ahí estaba conversando. Bueno, Señor, le decía, yo no voy a ir a ninguna parte si tú no vas conmigo. Tenía una discusión con su Señor de que él iba a predicar, pero si él no estaba con él no lo iba a hacer. O sea, en el fondo era una historia de como si estuvieran hablando con alguien vivo. Y yo lo encuentro interesante. Él está aquí, puedes hablar con él directamente y decirle, Señor, esto y esto me pasa y esto sucede, ¿qué opinas tú? Como si estuviera al frente tuyo. Interesante, ¿no? Ahora, puede que nunca sepamos explicar exactamente lo que pasó en el día de Pentecostés, pero sabemos que fue uno de los días más grandes que recuerda la iglesia cristiana, porque ese día, ¿no es cierto?, vino el Espíritu Santo a la iglesia de una manera muy especial. Ahora, y de hecho el libro de los Hechos, usted sabe, hermanos, que es el llamado, el Evangelio del Espíritu Santo. Y si hay alguna doctrina que nos hace falta de levantar o redescubrir así, o que renazca fuertemente en nosotros, hermanos, es la doctrina del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esto, hermanos, porque sería interesante echarle una miradita, ¿no?, al trabajo del Espíritu Santo dentro del libro, ¿ah? Muy interesante. Por ejemplo, quizá no hablamos tan a menudo de esto, ¿ah? Lo que sucedió en el día de Pentecostés, y en este caso en la venida del Espíritu Santo, y seguramente se corre peligro en el sentido de que algunas personas piensen de que a partir de ahí parte el Espíritu Santo, y eso no es así. El Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y son eternos, siempre han estado. De hecho, y si usted puede notar, vemos que Hechos deja bien claro que el Espíritu Santo habló por medio de David. En el verso 16, dice, 1:16, habló por medio de David. Le habló también por medio de Isaías, 28:25, estoy hablando de los capítulos de Hechos, 28:25. Esteban, cuando habló Esteban en su discurso a los judíos de haberse opuesto al Espíritu Santo a lo largo de la historia, en el 7:51. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo de Dios siempre estuvo revelando la verdad y su voluntad en cada generación. Él estaba presente. Sin embargo, al mismo tiempo, algo especial sucedió en el Pentecostés. Y aquí notamos, hermano, cómo la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos fue espectacular, extraordinario, que yo creo que cada iglesia, y de hecho la iglesia cuadrangular, tiene como un objetivo, un propósito, es volver al estado original, digamos, de lo que fue la primera iglesia. Por ejemplo, el Espíritu Santo, hermano, era la fuente de toda dirección. Ya es el Espíritu Santo que mueve a Felipe, por ejemplo, a moverse o a ponerse en contacto con el eunuco etíope. ¿Te recuerdas? Ahí vemos ese detalle en el capítulo 8. Es el que prepara, ¿no es cierto?, a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio en el capítulo 10. O también el que manda a Pedro que vaya con ellos sin dudar, en el capítulo 11, verso 12, el que inspira a Ágabo, hermanos, para profetizar acerca de un hambre, ¿no es cierto?, que se avecinaba, en el capítulo 11, 28, el que ordena y que aparten a Bernabé y a Saulo para que lleven el evangelio a los gentiles, capítulo 13, y ahí se encuentra usted. Es el que guía las decisiones del concilio de Jerusalén, el que guía a Pablo a través de las provincias de Roma, en el caso de Asia, de Misia, de Bitinia, de Troas, entonces, y de toda Europa. ¿Quién era? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía, no vayan por aquí, y no podían ir por ahí. O sea, hermanos, jamás, en el libro de los Hechos, jamás se tomó ninguna decisión. Mire, escuche bien, y eso debiera ser un principio para cada uno de nosotros. Jamás se tomó ninguna decisión ni se dio ningún paso que fueran importantes en la iglesia primitiva
sin la dirección del Espíritu Santo. O sea, yo quisiera tanto que volviéramos a esa etapa, ¿no? Que Dios nos ayude. La iglesia primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Entonces, vemos que todos los líderes de la iglesia eran hombres llenos, hasta los que servían la mesa, hermanos. ¿Se acuerdan de los 7 diáconos? Hombres llenos del Espíritu, dice la palabra. Esteban y Bernabé estaban llenos del Espíritu. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, ¿no es cierto?, que habían sido, en este caso, que había sido, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo el que los había puesto como supervisores en la iglesia de Dios, capítulo 20. Todos los miembros de la iglesia primitiva vivían en el Espíritu, todos, ¿no es cierto? O sea, ¿y por qué? Porque era como la nueva atmósfera que respiraban, ¿ya? Así que el Espíritu Santo era la fuente de valor, eran las que les daba valentía y poder día a día. Los discípulos habían de recibir poder cuando viniera, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, que eso sucede, ¿no es cierto?, en el versículo 8 del capítulo 1, y vemos el poder y la elocuencia de Pedro ante el Sanedrín, era el resultado de la obra del Espíritu. En el capítulo 4, hermanos, las victorias de Pablo sobre el Elimas, en este caso en Chipre, era la obra del Espíritu Santo. El valor de los cristianos para enfrentarse, ¿no es cierto?, con situaciones tremendas, peligrosas, el poder para resolver más que adecuadamente sus problemas, la elocuencia que tenían los predicadores, que muchos de ellos eran personas comunes y corrientes. Ya el gozo, hermano, que no dependía de la circunstancia, era una obra del Espíritu Santo. Y así podríamos decir un montón de cosas relacionadas, hermanos, con el Espíritu Santo obrando, ¿ya? Hermanos, que Dios nos ayude. Hechos 5, por ejemplo, 32, dice que Dios ha dado a los que le obedecen, ¿ya? Dice que es el Espíritu ha sido dado a los que le obedecen. Y aquí encontramos una verdad tremenda, de que a medida de que la medida de que el Espíritu puede poseer una persona, en la medida que nos sometemos, que nos sujetamos al Espíritu, hermanos, depende de la persona y de la clase de persona que sea. O sea, quiere decir que el que sinceramente trate de hacer su voluntad, el que está pendiente ahí, de estar ahí, así, haciendo su voluntad de Dios, obviamente va a experimentar mucho más cada día la dirección y la obra y el poder del Espíritu, ¿no es cierto, hermanos? Así que a vivir la vida cristiana. Ese es el llamado, a vivir la vida cristiana, hermanos, porque cada vida cristiana lleva consigo su propio poder, dado por el Espíritu Santo. Así que si algunos son usados poderosamente por el Señor, ¿quién cree usted que está ahí? El Espíritu Santo, porque usted está obedeciendo su voz. Amén. Así que, hermanos, a que Dios nos ayude, ¿ya? Y en esto radica, ¿no es cierto? En los primeros 13 capítulos se menciona al Espíritu Santo más de 40 veces. Más de 40 veces. La iglesia primitiva entonces estaba llena del Espíritu, ¿ya? Y en eso radicaba su poder. Así que, hermanos, ya vamos a pasar a estudiar el capítulo 2. Ya mañana creo que lo voy a hacer. Y seguramente voy a llegar hasta allí en el capítulo 2 porque me voy a tener que tomar unos días. Voy viajando a ver a mi hija por allá a Chaitén, y creo que por allá no tengo una buena señal, así que seguramente voy a tomar unos días donde no voy a estar apareciendo constantemente para enseñar. Pero allá voy a estar preparando los estudios de Hechos, que me gustó mucho aprender cada día del libro de los Hechos. Y hoy día me siento más motivado que nunca porque Hechos tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Te está moviendo? ¿Te está dirigiendo? ¿Estás siendo guiado por el poder del Espíritu Santo? Hermanos, necesitas que Él te bautice.
pídele al Señor que Él te bautice y pueda llenarte con su gracia y su mano de poder para que puedas ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, ha sido un placer, ha sido una bendición estar con ustedes y estamos viéndonos entonces ya. Mañana estoy entregando, yo creo que parte del capítulo 2 y luego volveré ya a mediados después del 20 más o menos, estaré recuperando los estudios de estos capítulos. Un abrazo, bendiciones, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes. No se olviden, nuestro Jesús vive, Él está vivo, Él está pendiente de cada uno de nosotros y más que nunca necesita que cada uno de ustedes se mueva en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos, y un abrazo a cada uno de ustedes.